Bien, muy buenos días con todos los presentes. La presente sesión es la número 5 del Diplomado Especializado en Derecho Penal, parte general y parte especial, organizado por el Centro de Estudios del Grupo Chire, Colán y Moncada Romero, en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Ica. Para la presente contamos con la presencia del doctor Diego Larcondo Naire, quien es abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, especialista en justicia penal. Ha laborado en el Ministerio Público, en el estudio Caro Cora Asociados y en la Corte Superior de Justicia. Actualmente se desempeña como asesor del Consejo Nacional Penitenciario del INPE. Sus áreas de interés son el derecho penal, económico y el derecho procesal penal. Sin más preámbulos, dejamos en el uso de la palabra al expositor del día de hoy. Gracias Renzo. En un momento voy a presentar unas diapositivas del día que tengo por aquí. Eh, este, Creo que ese es el logro especial, ¿verdad? Sí, se aprecia. Bueno, ¿se escucha bien el audio? Renzo? Se escucha un poco bajo, Diego, pero sí, O digo. Pero bueno, perfecto. sí, un segundo para aquí. ¿Qué tal se escucha? Sí, Se escucha mucho mejor. mejor. Ya, gracias. Bueno, entonces, a ver, creo que podemos ir empezando. En primer lugar, quería agradecer al grupo Chile, Colán y Moncada Romero por la invitación. Agradecerles también a ustedes por estar presentes. Yo sé que es difícil de repente estar presente en un sábado para poder hablar sobre derecho penal y por eso les agradezco su presencia. Como mencionó Renzo, el día de hoy vamos a hablar sobre autoría y participación, lo que en buena cuenta podría también denominarse teoría de la intervención delictiva, ¿verdad? Este es un tema que forma parte, digamos, de los aspectos más complejos de la dogmática penal, ¿no? Y hay que tratar de apreciarlo de manera muy cuidadosa. Yo sé que en la práctica hay ya teorías consolidadas como la teoría del dominio del hecho, la teoría de la infracción del deber, que se aplican de manera extensa por parte de los diferentes órganos de justicia, pero es bueno siempre hacer alguna reflexión teórica con mayor profundidad y poder desarrollar o hilvanar algunos problemas que estas teorías presentan, ¿no? Por de pronto voy a anunciar que en lo que respecta a la exposición, la estructura va a estar compuesta de dos partes. En la primera, vamos a hablar, digamos, de los aspectos estándar de la autoría y la participación, es decir, cómo se viene aplicando actualmente, especialmente en nuestro país, cuáles son las distintas categorías que envuelve y sus clasificaciones. Y en una segunda parte vamos a hablar de algunas teorías especiales, de algunos teóricos no tan conocidos en el Perú, especialmente, digamos, en la praxis de los órganos de justicia, y de algunos problemas que presentan las teorías, digamos, dominantes sobre el problema de la intervención delictiva. Voy a hacer una...
una situación aquí, un segundo, por favor, listo, ya está encuadrado. Evidentemente, una primera situación que hay que atender es la definición de autor, porque para la estructura de la exposición vamos a partir siempre desde la autoría y luego a la participación como una manifestación accesoria o una representación que se presenta en casos de ausencia de autoría, ¿no? O mejor dicho, como parte de un esquema de autoría más complejo, ¿no? En efecto, una primera situación que resulta complicada es que el Código Penal no es que ofrezca el Código Penal peruano me refiero, no es que ofrezca una definición particularmente extensa o amplia o acabada de la autoría, ¿no? Hay una definición en el artículo 23 que señala que el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. En esta disposición normativa ya se encuentran cifrados tres manifestaciones de autoría distintas, ¿no? La autoría directa, la autoría, eh, la coautoría y la instigación. Eh, entonces, una primera situación que hay que apreciar es que, perdón, la autoría, digamos, va a complementarse o se va a desarrollar en su manifestación más extensa de acuerdo con los tipos penales que se van a aplicar. Y esto se aprecia con mayor claridad en los delitos que tienen que ver con los delitos funcionales, delitos contra la administración pública. Entonces, la definición de la autoría va a estar sujeta a estas características que presentan los delitos. Hay ciertamente una división teórica respecto a aquellos delitos que se denominan delitos de dominio y aquellos que se denominan delitos de infracción de deber. Luego vamos a ver cuáles son algunos de los problemas con esta división, pero de pronto es importante sentar ese apunte, ¿no? Que la definición de la autoría se realiza en función de las características del tipo penal. Sí es cierto, además, que dentro de la dogmática penal se han ofrecido definiciones y teorías en torno a el concepto de autor. Y he querido resaltar una definición de un autor de gran relevancia para nuestro país y también que ha influido mucho en nuestro ordenamiento jurídico actual, que es el maestro Jiménez de Azúa. No he recurrido a autores, digamos, más contemporáneos, porque creo que es importante, a modo de reflexión histórica, tener claro nuestras fuentes, es decir, desde dónde viene nuestro código. Perdón. Para Jiménez de Azúa, el autor es aquel que ejecuta la acción de forma que forma el núcleo del tipo de cada delito, ¿no? Hay que se le imputa por esas consideraciones un hecho delictivo como suyo con dominio final sobre su acontecer. Evidentemente, la referencia al dominio final nos hace, nos trae a colación la teoría finalista, de la acción final, ¿no? Que es una teoría que inspira nuestro cuerpo normativo, ¿no? Acción finalista. Y a partir de esta definición es que también se introduce una variable que tiene que ver con el dominio, es decir, el dominio sobre el curso delictivo del hecho punible. Entonces ya encontramos aquí, tanto a partir de la inspiración de la teoría finalista de la acción, un, una base para la teoría que va a sustentar, que acoge nuestro código, que es la teoría del dominio del hecho. Entonces, ya tenemos zanjado ese tema. Las características de la autoría tienen, o en buena cuenta se definen a partir de las características del tipo. Y en segundo lugar, tenemos que nuestro Código Penal de inspiración finalista recoge o considera como doctrina dominante, como doctrina que inspira su desarrollo, la doctrina de la teoría del dominio del hecho.
sobre la cual vamos a entrar en un momento. Como sabemos, estamos ante un concepto restrictivo de autores. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema acoge nuestro sistema acoge un modelo que distingue al autor del partícipe, ¿correcto? De esta manera, eh, ambos responden de manera distinta y esto se va a ver de manera más clara en el momento de las consecuencias, del establecimiento de las consecuencias jurídicas. El partícipe no responde de la misma manera que el autor. Esa es, por lo demás, la diferencia más importante eh, en términos sustantivos, digamos, respecto de la teoría de la intervención que distingue al autor del de el partícipe, ¿no? Eso es un apunte también que hace el maestro Kinghäuser cuando desarrolla la utilidad de esta teoría, ¿no? La utilidad de por qué distinguir entre el autor del partícipe, que la dosimetría penal es distinta para ambos casos. Eh, entonces, tenemos un modelo, como decía, que distingue al autor del partícipe y esto se opone a los modelos unitarios de intervención delictiva, es decir, en los cuales no hay distinción entre, o es irrelevante la distinción entre el autor y el partícipe. El segmento normativo que regula a efectos de establecer la diferencia entre autor y partícipe en nuestro Código Penal está establecido fundamentalmente en los artículos 23, 24 y 25. Como les dije al inicio, son definiciones bastante escuetas, ¿no? De hecho, por ello han tenido que realizarse modificaciones. Una modificación fundamental que tuvo mucha repercusión a nivel de discusión teórica fue la modificación del artículo 25 en el año 2017 respecto a el acogimiento de la teoría de la unidad de la imputación. Esto vamos a verlo más adelante, es un tema que tiene que ver con la imputación de los delitos de corrupción de funcionarios, los delitos funcionariales. Eh, pero como les decía, estos tres artículos, perdón, son los que van a delimitar el segmento normativo aplicable o que se va a tomar o que se tiene que tomar en cuenta para poder distinguir entre autores y partícipes. Como les decía, es un sistema diferenciador extensivo. eh, y además, lo más importante creo de esta parte de la exposición es que recoge, como les decía al inicio, la teoría del dominio del hecho y además la teoría o el principio de accesoriedad limitada. ¿Qué cosa es el principio de accesoriedad limitada? Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos los principios que inspiran la determinación de los partícipes, pero podemos ir diciendo que la accesoriedad limitada se refiere a que el hecho principal, es decir, el hecho por el cual responde el partícipe, tiene que llegar a ser como mínimo típico y antijurídico y además la responsabilidad del partícipe es accesoria a la del autor. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque permite eh, establecer como principio que obviamente no puede haber partícipes sin un autor, ¿no? Bueno, continuamos con algunas teorías sobre la autoría que son, digamos, las que permiten o han permitido distinguir a nivel histórico entre autores y partícipes, ¿no? La primera se inspira en la teoría causal de la acción y nos señala que eh, lo decisivo, en este caso para la teoría objetivo formal, es la realización de todos y cada uno de los actos ejecutivos previstos literalmente en el tipo penal. Es decir, autor es aquel que desarrolla o que realiza todos los elementos del tipo. Eh, esta teoría, eh, esta teoría
su capacidad de rendimiento tiene algunos problemas en la medida que no permite explicar, por ejemplo, eh, situaciones de autoría inmediata, ¿no? Esta es una teoría que, en la medida en que su inspiración causal, es decir, la teoría de la acción causal, eh, eh, no permite, por ejemplo, distinguir eh, la autoría inmediata o la instigación, presenta problemas, es decir, cuando se va a resolver un caso respecto de una posible instigación, esta teoría, su capacidad de rendimiento se ve limitada, ¿no? Por eso es que se generan otras teorías como la teoría objetivo material. Eh, en esta teoría, por ejemplo, se trata de cualificar el aporte de cada uno de los intervinientes en el hecho punible y se juzga que autor sería aquel que tuvo una contribución más importante en el hecho delictivo, ¿no? Por tener un ejemplo, ¿no? En el caso de una situación de varias personas que intervienen en la muerte de un ciudadano, tendrá más importancia aquel que jala el gatillo, ¿no? Esta teoría también tiene limitaciones, eh, y por eso la teoría del dominio del hecho se impone como la teoría estándar, digamos, en nuestro país y en realidad en buena parte, incluso Kinghäuser comenta también que esa también es la teoría aplicada en Alemania, ¿no? Digamos que tiene mayor grado de repercusión. Y esta teoría nos dice que será autor aquel que tenga el dominio del hecho. ¿Qué cosa quiere decir el dominio del hecho? Básicamente, autor será aquel que sabe el qué, el cómo y el cuándo se va a realizar el delito. Esa es una definición, digamos, práctica para entender a qué nos referimos por dominio del hecho. Evidentemente, esta teoría parte de una premisa y es que en el curso causal del hecho punible se realiza una distribución del trabajo, una división del trabajo. Y en ese caso, eh, van a haber aquellos que tienen, en el caso de la autoría, el dominio de ese curso, que es decir, son aquellos que pueden frenar, continuar, son aquellos que pueden modificar el curso causal del hecho punible. Y por eso, a modo de situación práctica, se menciona que el autor sería aquel que sabe el qué, el cómo y el cuándo se va a desarrollar el delito. Esa también es una teoría de inspiración finalista, lo cual coincide también con lo señalado anteriormente respecto a la frase del maestro Jiménez de Azúa, ¿no? Desarrollada inicialmente por Welzel y que finalmente quien le va a dar mayor consistencia es Roxin, ¿no? Quien la desarrolla a niveles más importantes. Eh, la Corte Suprema de nuestro país se ha pronunciado extensamente sobre la teoría del dominio del hecho, ¿no? Para citar algunas ejecutorias antiguas, pero muy relevantes, porque cuando, digamos, recién empezó a hablarse de esta teoría, aún no se manejaba de manera, digamos, extensa el concepto, pero ya se mencionaban algunos apuntes interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el recurso de nulidad 23-2004 de Lambayeque se señala lo siguiente, ¿no? En la teoría del dominio del hecho, que sirve para determinar la diferenciación entre autores y partícipes, el criterio diferenciador será justamente el dominio del hecho. Autor, según esta teoría, sería el que tenga el dominio del hecho, aquel que puede decidir los aspectos esenciales de la ejecución, como habíamos dicho anteriormente, el qué, el cómo y el cuándo, por lo que somos de la opinión que respecto al antecitado procesado se ha dado la coautoría ejecutiva directa. Bueno, eso es un aspecto ya del caso en concreto, pero lo que conviene destacar de esta ejecutoria es que sella como criterio diferenciador el dominio del hecho. Y el dominio del hecho hace referencia, según esta ejecutoria, a la capacidad de decidir los aspectos esenciales de la ejecución. ¿Qué, cómo y cuándo? Ya vamos a ver luego algunos problemas que tiene
esta apreciación del dominio del hecho y por qué, y también me voy adelantando, juzgo y a otros autores, evidentemente más importantes, que no tienen la suficiente capacidad de rendimiento para diferenciar entre autores y partícipes. Dentro de a partir, mejor dicho, de el dominio, de la teoría del dominio del hecho, también podemos distinguir dentro de la propia autoría otras manifestaciones o su clasificación, ¿no? Tenemos la autoría directa, la autoría inmediata y la coautoría que se regulan o que ya están cifradas en el artículo 23, como había mencionado anteriormente, ¿no? El que realiza por sí hace referencia a la autoría directa, según el artículo 23 del Código Penal. El que actúa por medio de otro, estamos haciendo referencia a la autoría inmediata, y los que cometan conjuntamente hace referencia a la coautoría. Si aplicamos la teoría del dominio del hecho eh, como criterio diferenciador dentro de la propia autoría, es decir, además de diferenciar la autoría del partícipe como criterio para diferenciar dentro de la autoría, podríamos decir que en la autoría directa hay un dominio de la acción, como había dicho anteriormente, del curso del hecho punible. En la autoría inmediata hay un dominio de la voluntad. Esto tiene que ver con que el autor de adelante, es decir, en un caso, por ejemplo, de alguien que se aprovecha del error de comprensión de una persona o error de motivación, la persona que va adelante tiene un déficit de atención, de modo que es instrumentalizada por el denominado hombre de atrás, que sería el autor mediato. Entonces, en ese caso hay un dominio de la voluntad. Yo no estoy tan de acuerdo con esta definición de dominio de la voluntad. Creo que tiene mucho más sentido hablar del aprovechamiento o la instrumentalización del déficit de capacidad de acción de la persona que va adelante, ¿no? Del autor, en teoría, que ejecuta la acción, ¿no? De una manera fenomenológica, es decir, que en el plano de la realidad ejecuta la acción. Y finalmente, en el caso de la coautoría, hay un dominio funcional del hecho. Aquí también es donde la teoría del dominio del hecho encuentra bastantes problemas en términos teóricos, problemas, quiero decir, para justificar su capacidad de explicar ciertos casos. El dominio funcional del hecho que haría referencia a que todos se comparten en cierta forma el dominio del hecho. ¿De qué manera? ¿Cómo? Obviamente hay que apreciar las circunstancias particulares de cada caso, pero se presentaría de esa manera, ¿no? En que hay un plan conjunto, una agenda delictiva para un caso en concreto, y en este caso el dominio es uniforme, es decir, eh, de todos depende en cierta manera la ejecución del hecho punible, ¿no? Como paréntesis, eh, ahora que estamos hablando de la importancia de los casos, creo que es sumamente importante entender que las teorías no son, digamos, útiles en sí mismas. Y esto es algo que quisiera hacer un comentario, digamos, aparte, porque sobre todo cuando uno es más joven, uno se deja, digamos, deslumbrar por ciertas teorías. Y yo recuerdo cuando todavía era practicante y empecé a leer un poco de Jacobs y de la teoría funcionalista, y uno trata a veces de ajustar la realidad a la teoría y no la teoría a la realidad, ¿no? Entonces, es sumamente importante que entendamos que las teorías son instrumentales y nos sirven para explicar, para entender, para poder resolver ciertos casos. Por poner un ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, la teoría de la autoría inmediata por aparatos organizados de poder tiene evidentemente una utilidad sujeta al contexto histórico en el cual se desarrolló. Evidentemente era necesario encontrar una manera de poder castigar a ciertos delincuentes que tenían un poder político o que tuvieron un poder político estatal masivo y que la única manera de poder hacer viable el castigo de estas personas era adecuando o desarrollando
una teoría que aprecie esos aspectos, ¿no? La realidad siempre va a ser más compleja que las teorías. Las teorías siempre sirven para hacer un poco más inteligible un caso o una situación, pero es importante eso porque puede pasar, y muchas veces se ve, especialmente en algunas sentencias de la Suprema, que muchas veces por la fidelidad a una determinada teoría terminamos ajustando, como les decía, la realidad a la letra y no la letra a la realidad, ¿no? Y es bien importante que hagamos esa diferencia. Luego vamos a ver, como les decía, unos apuntes críticos sobre la teoría del dominio del hecho que creo que pueden ayudar. La autoría directa, la autoría inmediata y la coautoría, como les decía, son la clasificación que podemos encontrar en el artículo 23 y es importante que nos detengamos a diferenciarlas de cómo se presentan, ¿no? El autor directo, evidentemente, es aquel que realiza por sí mismo el hecho. Es, digamos, el que realiza, tiene dominio del hecho, sobre un curso no hay más participantes, un hecho, digamos, un ejemplo paradigmático es aquel de la persona que compra un arma y él mismo ejecuta la acción de matar a otro, ¿no? Evidentemente en este caso no hay partícipes, no hay instigadores, simplemente hay una persona que tomó la decisión de ejecutar un hecho punible y realizó todos los elementos necesarios para que esa acción produjera el resultado que él esperaba. Entonces, la, la autoría inmediata recoge esos elementos, ¿no? La Corte Suprema eh, en una ejecutoria muy antigua, que el doctor Carl Jung recoge en un libro interesante que se llama Diccionario de Jurisprudencia Penal, la Corte Suprema en este pronunciamiento bastante antiguo señala lo siguiente. En el proceso ejecutivo del delito es autor aquel que ha realizado de propia mano todos los elementos objetivos y subjetivos que configuran el tipo, lo que permite afirmar a la luz de la moderna teoría del dominio del hecho que el sentenciado ha sostenido las riendas del acontecer típico o la dirección final del acontecer. Esta última frase de la Corte Suprema es bien interesante, porque hace ver a la teoría del dominio del hecho como una suerte de, al autor, perdón, a partir de la teoría del dominio del hecho, al autor como una suerte de mm, de persona que tiene las riendas del curso del hecho, es decir, que controla todos los aspectos del hecho punible. Lo cual es una simbología interesante, ¿no? Pero luego uno cuando entra a apreciar los aspectos problemáticos de esto, se da cuenta pues que no necesariamente es así, ¿no? Pero la simbología es importante para representar qué es lo que quiere decir la teoría del dominio del hecho. Es llevar las riendas del acontecer típico, es decir, dominar el curso del hecho punible. Luego esto va a servir de manera importante para distinguir entre autores y partícipes, sobre todo en la práctica, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para la autoría directa? Evidentemente el dominio del hecho, es decir, que el agente decida el inicio, el desarrollo, todos los elementos del íter del hecho punible. Y sí, es cierto también que hay casos especiales de autoría directa, ¿no? Eh, como por ejemplo los delitos de propia mano, eh, en los cuales se exige dentro de la esfera de los autores una cualidad específica, ¿no? Esto es importante de entender porque muchas veces se confunde autoría en delitos especiales con autoría en delitos de infracción de deber. Y esto suele ocurrir, luego lo vamos a ver de manera más detallada, pero es un error común, es un error común eh, pero que podríamos distinguirlo fundamentalmente porque en el caso de los delitos de infracción de deber, las cualidades específicas del autor vienen devenidas de una relación institucional. Y en el caso de delitos especiales, esto no se manifiesta de esa forma. Eh, por ejemplo, eh,
En el caso, por ejemplo, también se presentan de los delitos de autoría inmediata de casos especiales, se presentan los delitos de propia mano, ¿no? Por ejemplo, en el caso del delito de violación sexual, ¿no? Se exige que el sujeto activo sea quien mediante amenaza o violencia tenga el acceso carnal. Estos son casos especiales de autoría inmediata que convienen distinguir para poder abarcar todo el universo de posibilidades. De autoría inmediata en delitos especiales, autoría inmediata en delitos de propia mano, autoría inmediata en delitos que poseen también un especial elemento subjetivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del delito de homicidio con la finalidad de facilitar otro delito. Estamos ante un delito que presenta un elemento especial y que la autoría, digamos, también viene determinada por esa característica, ¿no? En segundo lugar, tenemos la autoría inmediata, que ya de por sí presenta más problemas. En estos casos, como yo les había dicho anteriormente, hay dos sujetos, un sujeto de atrás, entre comillas, y un sujeto de adelante, quien a nivel de la realidad es quien termina ejecutando el hecho, solo digamos en términos de la realidad, no a nivel normativo. Eh, es decir, el autor de atrás se vale de otro para poder desarrollar el rumbo delictivo, ¿no? ¿Cuáles son las características, de este tipo de autoría, este tipo de intervención delictiva? En primer lugar, se realiza a través de otra persona, de un intermediario que actúa como instrumento. Es importante tener en cuenta eso, la naturaleza instrumental del sujeto de adelante, porque, por ejemplo, y suele pasar, se confunde también, por ejemplo, el caso de la autoría inmediata con casos, por ejemplo, de instigación o casos de, por ejemplo, delito de sicariato. Se nos habla muchas veces del autor intelectual, ¿no? Alguien que manda a matar a otro. Pero hay que tener en cuenta siempre que la autoría inmediata responde a que el sujeto de adelante, el sujeto que ejecuta la acción, se, se instrumentaliza hasta cierto punto que, como les había dicho, tiene un cierto déficit en su capacidad de acción. Eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero es bien importante que lo tengamos en cuenta ahora para distinguir autoría inmediata de instigación, autoría inmediata de casos especiales, por ejemplo, como el de sicariato, ¿no? Eh, En este caso, quien responde penalmente, quien responde ante la ley, es el autor de atrás, porque el autor de adelante, como les había señalado anteriormente, actúa como simplemente un instrumento y por tal razón hay una suerte de subordinación. También estamos ante un tipo de intervención delictiva que solo admite su ejecución de manera dolosa. No hay autoría inmediata en casos de conductas imprudentes, ¿no? No cabe esa posibilidad. Eh, y otra característica interesante es que este tipo de autorías mayormente se presentan en los delitos que no requieran la realización personal o corporal de la gente. Esto es, en los casos de delito de propia mano, por ejemplo, no puede haber una autoría inmediata de violación sexual, ¿no? Evidentemente ahí hay un conflicto. Esto no se da, no se da normalmente, ¿no? También es importante hablar de la relación de la autoría inmediata y el grado de intervención delictiva. Es decir, cuando hablamos de una tentativa o cuando hablamos de una consumación. En el caso de la autoría inmediata, cuando la relacionamos con la tentativa, esta se va a dar siempre y cuando ya se dé inicio al hecho que va a incidir definitivamente en la voluntad del instrumento, es decir, de manera tal que se inicie el hecho delictivo.
A ver, por ejemplo, para poner un caso que pueda servirnos de manera ilustrativa, ¿no? Un caso, por ejemplo, en el que una persona, digamos, Juan, amenaza a Pedro con matar a su familia si Pedro no envenena a Raúl. Entonces, la tentativa en este caso va a iniciar desde que se empieza a ejercer la amenaza contra Pedro. Desde que ya inició la amenaza, vamos a tener que tenemos un tipo de autoría inmediata en grado de tentativa, porque ya se inició el desarrollo del hecho punible, ¿no? Y en el caso de la consumación, no hay mayor apreciación especial porque ya, bueno, la consumación del hecho ya prefigura la responsabilidad tanto de la responsabilidad del autor de atrás, ¿no? En el caso anterior, en el caso que tocamos, la autoría inmediata se consumará cuando Pedro, pues, ejecute el envenenamiento de Raúl. No hay mayor apreciación ahí. Ahora, hablemos de algunos casos de autoría inmediata que pueden servirnos para clasificar a modo de un ordenamiento, ¿no? De posibles manifestaciones de autoría inmediata. Eh, Hay autoría inmediata, por ejemplo, cuando el instrumento ejecutor, o sea, el hombre de adelante, carece de capacidad de culpabilidad. Eh, por ejemplo, ¿no? El hombre de atrás se ha creado la situación de inimputabilidad, vale decir que ha ocasionado la incapacidad de culpabilidad del instrumento. Entonces, en este caso, hay un déficit de capacidad de acción, de capacidad de culpabilidad de parte del hombre de adelante. Vamos a poner un ejemplo. Un sujeto embriaga a su amigo para que esta persona golpee a un tercero y de este modo le produzca lesiones. En este caso, eh, aquí vamos a ver, es un caso bien interesante porque eh, algunos van a decir que en este caso estamos ante una instigación y en otras posturas pueden decir que estamos ante un caso de autoría mediata, pero es fundamental para distinguir o inclinarnos por una de las dos posiciones, entender que lo que caracteriza este caso es la ausencia de culpabilidad de la persona que fue embriagada, ¿no? Eh, Ha sido provocada específicamente por el hombre de atrás para que pierda su capacidad de culpabilidad y de este modo pueda ejecutar la acción que el hombre de atrás desea. Entonces hay un aprovechamiento de la disminución de capacidad de culpabilidad del hombre de adelante. Otra posibilidad es cuando el instrumento, o sea, el hombre de adelante, actúa sin dolo, por ejemplo, con un error de tipo. Un caso paradigmático es, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a la playa o a algún lugar específico y recogemos a nuestros amigos y llevan una mochila y dentro de la mochila hay droga. En este caso, se aprovecha la situación el hombre de atrás para que el hombre de adelante pueda transportar droga pese que a este no obra con dolo. Estamos ante un error de tipo. Esa es otra manifestación de autoría inmediata. Una tercera podría ser cuando el instrumento, o sea, cuando el hombre de adelante actúa con una causa de justificación real, ¿no? Eh, en estos supuestos es una condición necesaria eh, que el hombre de adelante actúe con una causa de justificación real y no solamente putativa. Un ejemplo es el de el policía que tiene en perjuicio de otra persona por orden de un superior jerárquico, ¿no? En este caso, el hombre de adelante no tiene otra opción que ejecutarla. Eh, Pese a que de repente la ejecución o la detención no es propiamente adecuada o simplemente obedece a fines distintos a los cuales debiera aplicarse, ¿no? El hombre de adelante está actuando con una justificación eh, real, ¿no? Porque está actuando por orden de un superior.
En este sentido, el artículo 20, inciso 9 del Código Penal, presenta una justificación para este tipo de casos, ¿no? Otro tipo de manifestaciones, que es una de las que vimos anteriormente, en el caso de Pedro, que era obligado a envenenar a otra persona por el miedo de que pueda matar a su familia, es el caso de la autoría inmediata cuando el instrumento ha sido coaccionado, ¿no? En estos casos se presenta, por poner otro ejemplo, el caso, por ejemplo, esto se ve mucho sobre todo en casos de terrorismo, ¿no? Personas que son coaccionadas a cometer ciertos tipos delictivos, eh, asesinato, daños, este tipo de casos, pero en el cual las personas adelante obran de manera coaccionada, ¿no? Es además importante tener en cuenta que esta coacción es evidentemente suficiente, o perdón, suficientemente intensa para que pueda movilizar la acción del hombre de adelante. Otra manifestación de autoría inmediata que podemos tener en cuenta es cuando el instrumento, o sea, el hombre de adelante, obra mediante error de prohibición, ¿no? Eh, en este caso se presenta eh, que el instrumento obra como parte de un error de prohibición invencible, es decir, no puede poder superar este error. Finalmente tenemos un último tipo o manifestación de autoría inmediata cuando hablamos de la insuficiente calificación e insuficiencia de los elementos objetivos del tipo de parte del instrumento. Vamos a poner un ejemplo interesante, ¿no? Por ejemplo, una persona que ayuda a un juez eh, para sacar una resolución judicial, eh, evidentemente no es juez, no reúne las cualidades especiales para que pueda ser autor, y en este caso únicamente puede ser considerado cómplice del delito de prevaricato, porque solamente puede ser calificado como autor de este tipo de delitos el que es juez. Es una atribución específica para el autor. Es decir, el delito cierra el universo de autores únicamente en el juez. En este caso, aquel que es simplemente su amigo y que contribuye con el curso causal, con el curso de la realidad del hecho, no puede ser imputado por el delito de prevaricato. Aquí es donde empieza esta distinción entre el intraneus y el extraneus, y que esto sobre todo se desarrolla en el caso de los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? El funcionario público es aquel que tiene el rol, el que tiene los deberes devenidos de su condición de funcionario público, mientras que el particular, el extraneus, no los tiene. Y aquí es donde se presentan los diversos problemas para imputar delitos de corrupción de funcionarios que motivaron la modificación del artículo 25 que decía al inicio. Es otro aspecto que vamos a ver cuando pasemos a ver la teoría de la infracción de deber. Y en los casos, para cerrar ya las manifestaciones de la autoría, tenemos el tipo de autoría mediante coautoría. Y habíamos señalado que en este caso se daba cuando todos los autores intervenían en el hecho y todos ellos manifestaban o poseían el dominio funcional del mismo. Es decir, varias personas intervienen, cada una de ellas de forma relevante, cada una de ellas ejecuta el hecho, ¿no? Entonces, en este caso, hay un reparto de funciones, una división del trabajo con relación a la ejecución del hecho punible. ¿Qué elementos tiene que reunir la coautoría? En primer lugar, eh, tiene que haber, como había dicho, en la medida en que hay una división del trabajo, previamente hay un acuerdo común sobre el rol de todos y cada uno de los autores. Entonces hay un planeamiento en conjunto en el que cada interviniente se compromete a asumir determinada tarea. Ahora, muchos pueden preguntar esto, cómo se diferencia en los casos en los casos de complicidad, ¿no? En los casos de complicidad primaria o secundaria.
Estos son los puntos en los cuales uno empieza a ver ya las limitaciones de la teoría del dominio del hecho. Pero partiendo ya, digamos, de lo que se viene trabajando a nivel estándar, se entiende que en el dominio funcional un primer elemento es este acuerdo común. Tiene que haber un acuerdo común por parte de todos los coautores para desarrollar el hecho punible. Y cada uno de ellos se reparte una acción relevante, determinante para poder ejecutar el hecho. Por poner un ejemplo, ¿no? El asalto de un vehículo en el transporte público que se planea por una cantidad determinada de sujetos. eh, Cada uno de ellos planteaba únicamente, o sea, de manera previa, el robo de las pertenencias de las personas que iban dentro del vehículo. Pero, de acuerdo con el desarrollo de los mismos hechos, todos deciden violentar, por ejemplo, sexualmente a una de las pasajeras. De esta manera ya podemos darnos cuenta que todos y cada uno de ellos eh, en conjunto acuerdan entonces realizar una acción, ¿no? Y en segundo lugar, además del acuerdo común que ya habíamos señalado, tiene que presentarse la realización común del hecho, es decir, todos lo ejecutan hasta cierto grado de realización. Y de esa manera es que podemos decir que cada uno tiene el dominio del hecho. Es decir, cada uno de ellos también podría frenar el desarrollo del mismo. Si atendemos a la definición que habíamos señalado por parte de la Corte Suprema, que el dominio del hecho implica la capacidad de decidir el curso del hecho punible, es decir, que el que tiene las riendas del desarrollo del hecho punible, en este caso esas riendas las tienen todos y cada uno de ellos, de modo tal que se comparten la capacidad de decisión sobre la realización del hecho punible. Cada uno de ellos podría también frenarlo. Y ahí viene también el fundamento por el cual todos responden como autores y todos responden con el mismo grado de castigo. Hasta este punto hemos visto la autoría y quería saber si había alguna pregunta o algún aspecto que de repente quisieran apuntar. Si no lo hubiera, Renzo, no sé si vamos bien con el tiempo para un break o seguimos. Depende de usted, doctor. No. Entonces yo creo que podemos seguir. Lo que viene es participación y luego de ello creo que podemos, si ustedes lo tienen a bien, dar un pequeño espacio para conversar o preguntas y luego hablar ya de algunos aspectos críticos sobre cómo se viene desarrollando o aplicando, mejor dicho, la autoría y la participación. Eh, a ver, cuando hablamos de participación en el hecho punible, estamos hablando de que una persona participe en un hecho ajeno y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de complicidad, eh, de participación en general, tenemos que entender que hay hechos ajenos, es decir, hechos que se les imputan como autores a una persona y que otros intervienen en ellos, pero simplemente como partícipes, es decir, como una colaboración, de tal modo que el hecho le es ajeno. Y eso es importante porque lo vamos a ver cuando veamos el principio de accesoriedad, ¿no? Eh, El tipo de participación, este tipo de participación requiere pues que el sujeto realice un aporte causal sin que para ello sin que tenga el dominio del hecho. Es decir, su contribución al hecho punible no necesariamente implica que tenga la capacidad de poder impedir, de poder modificar, de poder iniciar o darle un sentido distinto al curso causal del hecho punible, pese a que sí hay un aporte causal que, de acuerdo con el nivel de trascendencia que tenga, va a diferenciarse entre complicidad primaria o complicidad secundaria, ¿no? Que tiene que ver ya con una apreciación respecto al nivel de aporte que tiene cada una de las personas. Eh, ¿Cuáles son los principios que rigen la participación?
Estamos hablando fundamentalmente del principio de accesoriedad, es decir, la accesoriedad, el, la participación se realiza por parte del partícipe de un hecho ajeno, es decir, no realiza un tipo autónomo, sino que realiza una actividad accesoria de un hecho principal que es ajeno. Eso también, como les digo, les decía hace un momento, guarda relación sobre todo con los delitos funcionariales. Muchas veces ha habido problemas para poder distinguir eh, el título de intervención de los extraneos y y los intraneos, y aparecía también la disputa entre la denominada teoría de unidad de la imputación y la teoría de la ruptura del título de imputación, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en delitos funcionariales, el intraneo se podía responder por un delito y el extraneo por otro. Posición que, por supuesto, nuestro Código Penal no ha acogido, sino que nuestro Código, de acuerdo con la modificación del artículo 25 del año 2017, llevó a un nivel ya positivo, a nivel normativo, la teoría de la unidad del título de imputación. Ahora, el principio de accesoriedad implica, entonces, que hay una acción principal, un hecho principal, del cual el partícipe interviene de manera accesoria. Entonces, esta accesoriedad se va a manifestar o se puede manifestar de dos maneras, ¿no? Una accesoriedad cuantitativa y una accesoriedad cualitativa. La accesoriedad cuantitativa, o también denominada principio de ejecutividad, eh, tiene que ver con el grado de realización del hecho punible, ¿no? Eh, este principio nos dice o nos exige que el hecho punible para el cual se está realizando un aporte haya llegado al menos hasta el grado de tentativa. Vale decir que el autor principal haya iniciado la ejecución del hecho delictivo para que la participación en sentido estricto pueda ser punible. No puede haber en este caso pues una complicidad de actos preparatorios, ¿no? Tiene que haber llegado como mínimo a un nivel de tentativa para que pueda ser punible la complicidad, por poner un ejemplo. Y en el caso de la accesoriedad cualitativa, tiene que ver respecto a la fase del delito conforme a las categorías de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En estos casos, nuestra, eh, nuestro código penal se inclina por un principio de accesoriedad limitada, según el cual el hecho tiene que ser por lo menos típico y antijurídico, pero no es necesario que sea culpable. Es decir, el autor puede no tener culpabilidad y aún así presentarse supuestos de accesoriedad. Eh, ¿Por qué? Porque la responsabilidad o la capacidad de culpabilidad siempre es personal, es individual. Entonces, cada interviniente ingresa al injusto de acuerdo con su capacidad de culpabilidad. Entonces, un partícipe puede sí responder por un hecho punible, pese a que el autor no tenga necesariamente, no sea culpable, ¿no? Entonces ahí hay un, un principio que amplía las posibilidades de participación, ¿no? ¿Qué clases de participación encontramos en nuestro Código Penal? Tenemos fundamentalmente la instigación y la complicidad. En la instigación, el Código Penal brinda una definición bastante escueta de ella y habla de que el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible, ¿no? Esta frase de determinar a otro eh, exige solamente hacer surgir, digamos, a nivel de ideación, la determinación delictiva de alguien, ¿no? Es básicamente motivar al otro hacia la realización de un hecho punible. En este caso, por ejemplo, la Corte Suprema, una,
ejecutoria lo decía de la siguiente manera, ¿no? El artículo 24 del Código Penal, referido a la instigación, reprime al que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible con la pena que le corresponde al autor, que mediante la instigación el instigador hace surgir, es importante esta frase, en otra persona, llamado el instigado, la idea de perpetrar un delito, siendo este último el que ejecuta materialmente el medio típico. Además, el instigador debe actuar intencionalmente a fin de lograr el hecho delictivo. Esto es parte del recurso de nulidad 1552-2023 del Santa, ¿no? Es decir, el instigador induce a otro a cometer el delito, eh, pero a un nivel que pueda ser considerado, ¿no? Promesas, recompensas económicas. Hay un medio para que el instigado pueda realizar finalmente el hecho típico. Obviamente esto no se va a presentar si es que el supuesto instigado ya venía previamente determinado a cometer el hecho punible, ¿no? En este caso no se presenta, ¿no? Podemos haber ahí un alentamiento a desarrollar el hecho, pero que evidentemente para efectos penales no resulta relevante. Eh, Ahora, en términos de dosimetría penal, de consecuencias jurídicas, el instigador responde al mismo nivel del autor, lo cual es un aspecto interesante, aunque cabría también problematizar sobre ello, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para la instigación, ¿no? En nuestro ordenamiento? En primer lugar, que el inductor no posea el dominio del hecho. Evidentemente, el inductor solamente hace surgir la idea, pero el curso causador del hecho punible sigue siendo parte del instigado, quien tiene voluntad de poder frenarlo y poder, eh, quien puede frenar el curso causal del hecho. Ahora, otro elemento es que la conducta desplegada por el sujeto, es decir, por el instigador, sea producto del instigado, perdón, sea producto de la inducción. Entonces, tiene que haber una relación entre el inducido y la persona que lo va a buscar, que lo ha instigado, ¿no? Otro elemento que forma parte de la instigación es que los medios que emplea el instigador tengan la potencialidad suficiente para poder desarrollar o motivar o determinar al otro, ¿no? Simplemente alguien que dice, oye, sería buena idea que mates a esta persona, evidentemente en ese caso no podemos considerar que hay una instigación. El grado o la potencialidad de los actos del instigador no cubren suficientemente este elemento. Mm, El inductor, además, como otro elemento de la instigación, debe realizar sus promesas, sus acciones eh, de manera intencional, ¿no? Evidentemente no puede ser un instigador aquel que simplemente sugiere una idea disparatada que luego es seguida por una persona a nivel eh, ya material. Esto es interesante, ¿no? Un caso reciente, bueno, de diferente tradición jurídica, el ámbito anglosajón, es la discusión sobre si Donald Trump instigó a las personas que tomaron el Capitolio, ¿no? Y cuál sería su grado de responsabilidad en ese caso. ¿Es suficiente que esta persona a nivel público sugiera de una manera más o menos, no expresa, pero más o menos entre líneas, la idea de tomar o de evitar la proclamación del nuevo presidente? Da para la discusión. Hay quienes dicen que no, que si tomáramos eso como una posibilidad, pues habríamos demasiado la capacidad de instigación, la posibilidad de la instigación. Hay quienes dicen que sí, porque de acuerdo con las características del caso preciso, las condiciones, la proximidad al hecho, el nivel de popularidad que tenía Donald Trump en ese tiempo, sí permiten justificar que esta persona los instigó a quienes finalmente destruyeron,
hubo también acciones de lesiones a personal policial, etcétera. Entonces, es un caso interesante para pensar la instigación con atención a este elemento que tiene que ver con la potencialidad, ¿no? Y la voluntad de querer el resultado típico. ¿Qué tipo de instigaciones conocemos? Tenemos la instigación tácita o expresa. En estos casos, la instigación tácita, en este caso se recurre a elementos no expresos, elementos de sugerencia, opacos, que motiven la determinación de la persona que va a ser instigada, ¿no? Un ejemplo es el de un caso interesante, ¿no? Que se suele citar, es el caso, por ejemplo, en el cual un chico obsequia a una chica para que crea que otro lo ha engañado, ¿no? Y consecuentemente la persona que crea que lo ha engañado de muerte al supuesto traidor. En este caso estamos ante una instigación tácita. Eh, Quisiera también hacer referencia a la instigación en los delitos especiales, ¿no? Que es un aspecto también interesante. El instigador no necesariamente tiene que tener las características especiales que reúne el instigado. Y esto es muy importante porque en los delitos funcionales es donde se ve mucho más esto, ¿no? El empresario privado que le ofrece una coima a un funcionario público no tiene la cualidad de funcionario público, no tiene esos deberes. No te, digamos, por ponerlo a grandes rasgos, no tiene ese deber de integridad ni el deber de imparcialidad que todo funcionario público debe tener. Pese a eso, lo instiga a cometer un hecho punible. Entonces, no es necesario que ambos compartan esas cualidades. El instigado puede tenerlas así, como el funcionario público, mientras que el instigador no. Bueno, esto en cuanto a la instigación. Y en cuanto a la complicidad, el artículo 25 habla del grado de contribución sin que llegue a ser un dominio del hecho de parte del cómplice, ¿no? Que además, de acuerdo con el grado de aporte, va a ser cómplice primario o cómplice secundario. La complicidad primaria tiene que ver con un juicio sobre el grado de aporte, ¿no? Para distinguir entre actos primarios y secundarios, como les decía, tenemos que ver el grado de eficacia de los mismos. Es decir, no es lo mismo una persona que presta un auto especialmente acondicionado para un robo que aquel que simplemente se encarga de verificar que no hayan personas o que simplemente presta auxilio respondiendo sobre la cantidad de personas que hay en un lugar o si hay vigilantes en un lugar, el grado de aporte es distinto, ¿no? En la complejidad secundaria, en cambio, el auxilio o la colaboración del partícipe no es necesaria a un nivel absoluto, ¿no? Se puede prescindir de este y el curso causal del hecho puede aún seguir en pie. Ese es el criterio normalmente que se emplea para distinguir entre un cómplice primario y un cómplice secundario, que en realidad es bastante complicado de realizar en ya un hecho concreto, pero se juzga que el cómplice primario será aquel que aporta de tal forma que sin ese aporte el hecho punible no se puede realizar, mientras que el aporte del cómplice secundario puede ser prescindible. Ahora, si esto lo vemos desde un punto de vista de la teoría causal de la acción, evidentemente todos los elementos de la naturaleza son necesarios para que un hecho se desarrolle. Y sería imposible distinguir entre el aporte primario y el aporte secundario. Entonces hay que entenderlo esto desde el punto de vista de una orientación finalista de la acción. Es decir, que hay una finalidad y que dentro de la finalidad o de la agenda delictiva, de lo que se busca, se va a priorizar si los
los aportes fueron primarios, que eran imprescindibles, o si eran simplemente accesorios a un nivel que se podía eh, dejar de lado. Por ejemplo, como les decía, no es lo mismo una persona que presta un auto especialmente acondicionado para llevar droga que aquel que simplemente informa sobre las horas en las cuales hay patrullaje o el nivel de congestión vehicular que hay sobre una determinada calle. El nivel de aporte es distinto de acuerdo con la finalidad que se busca, que es transportar droga. Entonces, ya podemos distinguir, priorizar o calibrar qué aportes son más necesarios que otros. Hasta ese punto, eh, tenemos ya las distinciones entre autoría y participación, algunas de sus manifestaciones, y en la segunda parte, no sé, Renzo, si tenemos un tiempo más, podemos distinguir o hablar un poco de la teoría de infracción del deber y algunas notas críticas sobre la teoría del dominio del hecho. Adelante, ¿Me doctor, escuchas, adelante. Renzo? Sí, adelante, prosigue. Proseguimos entonces. Sí, sí, doctor. La teoría de la infracción del deber nace sobre todo como medio para poder explicar o para poder atender casos en los cuales las cualidades del autor o sus deberes motivan o producen que la teoría del dominio del hecho simplemente no se dé abasto, no puede explicar estos casos. La teoría del dominio del hecho no, no puede dar cuenta de casos como el siguiente, ¿no? Un funcionario público, el alcalde, tiene dinero en la municipalidad para hacer un pago y permite el ingreso de una persona extraña, un sobrino, un primo, y se lleva el dinero. El hecho punible es el uso indebido de dinero público, y que lo podríamos calificar como un peculado, pero el autor, digamos, el sujeto activo de la acción, aquel que usa, que se lo lleva, es un extraneo, es una persona que no tiene las cualidades, no es funcionario público. Si esto lo viéramos desde el punto de vista del dominio del hecho, no podría explicarse la punición del alcalde, pese a que dejó eh, que se llevaran el dinero. Y evidentemente tampoco se podría explicar la punición del extraneo. Entonces, para ese tipo de casos es necesario acudir a una teoría como la teoría de la infracción del deber, ¿no? Que permite diferenciar que el fundamento de la punición de algunos sujetos viene devenida por sus deberes. Es importante, por ejemplo, aquí diferenciar entre los delitos comunes y los delitos especiales, que no necesariamente responden a la diferencia de delitos de dominio y infracción del deber. Hay delitos de dominio respecto a delitos especiales, como mencionamos hace un instante, que no devienen o que no necesariamente responden a la teoría de la infracción del deber. Y los delitos de competencia organizacional y los delitos de competencia institucional. Esta diferenciación última hace referencia a aportes del teórico Jacobs, para quien también lo señala el doctor Carollón. Todos los delitos son delitos de infracción del deber al final del día. Yo también comparto esa posición, aunque desde otra postura teórica, eh, solo que algunos deberes son distintos que otros. Es decir, unas personas tienen deberes institucionales propios de su cargo público, mientras que otras personas tienen deberes organizacionales que en general son los que se reproducen entre la mayor parte de la gente, ¿no? Por ejemplo, el delito de no matar sería un delito de competencia organizacional, por parte de que tiene que ver con la organización social misma, mientras que un delito de peculado o un delito de colusión es un delito institucional porque el sujeto está revestido de deberes propios de la función pública. En estos casos, como les decía, el fundamento de la punición tiene que ver con la apreciación especial de este tipo de ciudadanos, ¿no?
y fundamentalmente encuentra su grado de normativización en el artículo 25 del Código Penal, lo que recoge la teoría de la unidad del título de imputación. Quería hacer algún apunte respecto de esta teoría, ¿no? De la teoría del dominio del hecho, perdón. Como les decía, yo también considero, como otros teóricos evidentemente más importantes, que todos los delitos son delitos de infracción de deber. Desde la postura, por ejemplo, de King Heuser, ¿no? De la teoría de las normas, eh, la, la norma penal, el tipo penal, tiene dos manifestaciones, ¿no? La norma de comportamiento y la norma de sanción. Por ejemplo, en el delito de homicidio, el tipo penal dice, el que mata a otro será castigado con X. En esa disposición hay dos normas en realidad. Una norma de comportamiento que se extrae a partir de la formulación inversa del propio tipo penal. Por ejemplo, el que mata a otro implica que el tipo penal te está diciendo, el que mata a otro sería la norma de sanción y la norma de comportamiento, es decir, lo que te busca motivar el ordenamiento jurídico es lo inverso, no mates. Es decir, hay un mandato de que no mates a otras personas. Entonces, de esa manera se genera un deber por parte del destinatario de la norma. Y la capacidad de acción del, de los autores va a justificar eh, ese deber. Es decir, o va a, el destinatario de la norma, perdón, la norma busca que aquellos que tienen capacidad de acción no realicen aquello no realicen aquello que el ordenamiento busca que no realicen, o que realicen, en el caso de acciones especiales, aquello que el ordenamiento jurídico les exige, ¿no? Eh, y el tema del problema del dominio del hecho tiene que ver con que todas las personas ingresan al injusto típico mediante la infracción de un deber. Ahora, el grado de participación, eso varía, ¿no? Evidentemente, pero eso no implica que uno determine del todo al otro. Es decir, eh, cuando tenemos un caso de coautoría, por ejemplo, todas las personas tienen, todos los coautores tienen capacidad de acción. Todos tienen capacidad de no realizar aquello que el ordenamiento les pide que no realicen, o de realizar aquello que el ordenamiento les pide, y a partir de esa capacidad de acción se formula un deber. Es imposible que uno determine a otro en ese sentido de guardar el dominio de los demás, porque todos tienen la capacidad de poder frenar el curso de sus acciones. Si no, estaríamos hablando de una instigación, ¿no? De una persona que tiene disminuida su capacidad de, eh, de, de culpabilidad o su capacidad de acción en general. Entonces, todos ingresan de manera autónoma al injusto típico, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, King Heuser plantea que podamos entender la, la autoría de la siguiente manera, ¿no? El autor de propia mano es siempre aquel que lesiona individualmente el deber que resulta de la norma, ¿no? Eh, el que mata a otro quebranta el deber de no matar individualmente. En el caso de la autoría mediata, estamos hablando de dos personas. Una de ellas, el autor mediato, que se aprovecha de la disminución de la capacidad de acción del sujeto de adelante, que puede ser tanto por la ausencia de culpabilidad, por intervenir con un error de tipo o sin dolo, o por simplemente estar coaccionado. Entonces hay una disminución de la capacidad de culpabilidad, ¿no? Eh, y esa es la razón por la cual quien quebranta el deber es el autor de atrás y no el autor de adelante. ¿Por qué? Porque el autor de adelante no tiene capacidad de acción. En la medida que no tiene capacidad de acción, no se le puede decir que ha infringido el deber, ¿no? Porque no podía simplemente seguirlo. Eh, en el caso de la coautoría,
estamos hablando de que cada uno de ellos ingresa al injusto típico de manera individual también, porque todos quebrantan el deber de una misma manera. Y es la razón también por la cual todos responden a un mismo nivel. Eh, Finalmente, en el caso de la complicidad, sí podemos recurrir, por ejemplo, a lo que mencionaba la teoría del dominio del hecho, ¿no? Que es la distribución del trabajo. Aquellos que aportan al desarrollo del hecho punible sin que tengan o hayan sido parte del plan conjunto del hecho, eh, intervienen como cómplices y no necesariamente como partícipes. Este es un modelo interesante que desarrolla King Heuser y que creo que es mucho más sencillo que, por ejemplo, el caso de recurrir a dos teorías distintas, ¿no? Jacobs también plantea una situación parecida, pero él recurre a lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Deberes organizacionales y deberes institucionales, ¿no? Pero en ambos casos, como vemos, ya no se recurre a la teoría del dominio del hecho, sino que simplemente se considera la teoría de la infracción del deber a un nivel más amplio. Yo creo que hasta ese punto llegaría mi exposición y si hay algún comentario o, o pregunta, la podemos absolver. Por mi parte, quería nuevamente agradecer a Renzo y a todo el equipo por esta oportunidad y si no hubiera algún comentario o pregunta, sería hasta otra oportunidad. Bien, en este momento, en este punto, se exhorta a los participantes a formular sus preguntas, si es que en caso hay alguna duda o en todo caso alguna acotación respecto del tema, es bienvenida y serán absueltas en caso de dudas por el doctor Diego Alarcón. En todo caso, doctor, le haremos llegar de manera diferida las preguntas, si es que no las hay en este momento, para la absolución correspondiente, ¿sí? En todo caso, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Apreciamos mucho su disertación y su compañía en esta quinta sesión del Diplomado en Derecho Penal, dejando la puerta abierta y la invitación a próximos eventos. Esperando contar con su presencia. Nuevamente, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Que tengan un buen día. A los inscritos estaremos anunciando mediante el grupo de WhatsApp cuál es la fecha de la próxima sesión para que se conecten pertinentemente. Muchísimas gracias con todos, buen fin de semana.